¿Pregunta hasta el momento? ¿Tienen alguna consulta? ¿No? No, profe. Ya. Entonces, ahí tienen ustedes, bueno, ¿de qué están hechas las proteínas? ¿Alguien sabe? ¿Qué son las proteínas? ¿Aminoácidos? Aminoácidos, perfectamente. Perfecto. Aminoácidos. Y esos aminoácidos están unidos por enlaces peptídicos, ¿ya? Por ende se generan péptidos. Entonces, cuando yo tengo la proteína, tengo un polipéptido, ¿ya? Ahí, presente de aproximadamente entre 45 y 66 kiloaltos. Entonces, lo que uno puede hacer es analizar de qué está compuesta la proteína, es decir, cuáles son sus aminoácidos, a través de técnicas de espectrometría de masa o secuenciación. Y eso es lo que se hizo, ¿ya? Entonces, ahí tienen dos enzimas, o dos, dos polipéptidos que se obtuvieron a través de la secuenciación del extremo amino y secuencia de péptidos internos, ¿ya? Conocen las proteínas, ¿cierto? En biología celular saben de que las proteínas tienen un extremo amino y un extremo carboxilo, ¿sí? O en química orgánica seguramente lo vieron. Sí, profe. Ya, entonces ahí tienen una secuencia que empieza con B corta. ¿Saben lo que es la B corta? ¿A qué aminoácido corresponde? No, profe. Valina, ¿les suena? ¿Conocen los aminoácidos? Valina. Y acá hay otro aminoácido, valina, ¿cierto? Al final. El segundo que está acá se llama treonina. El tercero, alanina. Y acá tienen secuencias de péptidos internos, uno que se llama asparagina, metionina, etc. Acá hay otro péptido que se llama metionina, que empieza con metionina, perdón. No me acuerdo cómo se llama, se me fue este nombre. Isoleucina, histidina, glicina, metionina, tirosina, etc. Entonces, las proteínas están compuestas de aminoácidos. Ahí tienen la secuencia de aminoácidos. Entonces, la gracia es que se puede obtener información con las técnicas que se tienen hoy en día, ¿ya? Entonces, con esa información, uno puede diseñar partidores para técnicas de PCR. Acuérdense que en esa época no existía el genoma del penicillium, entonces se diseñan partidores los cuales a través de técnicas de PCR, ¿cierto? Se puede amplificar utilizando el genoma como molde, ¿ya? Entonces, por otra parte, se puede obtener el cDNA. ¿Conocen lo que es el cDNA? ¿Conocen la palabra cDNA? ¿O DNA complementario? La Entonces, condensación. lo que se tiene que hacer es extraer el RNA de ese hongo, ¿ya? Y hay técnicas que me permiten pasar ese RNA a una molécula de DNA a través de una traza inversa, ¿ya? Entonces, todo ese RNA en ese momento de ese hongo se pasó a cDNA. Entonces estamos hablando de transcritos, ¿cierto? Que posiblemente uno de esos transcritos es el que nos interesa, ¿cierto? El que produce la enzima en particular. Entonces, a través de técnicas de biología molecular, yo puedo acceder a la información del
de la secuencia del hongo, ¿ya? Entonces, si yo mezclo el cDNA con la secuencia con los partidores en una reacción de PCR, ¿cierto? Yo obtengo un amplificado, ¿ya? En este caso, se obtuvo un amplificado utilizando el molde de cDNA como molde, ¿cierto? Utilizando la información que se obtuvo a partir de las proteínas y a partir de la secuencia de los partidores. Entonces, haciendo varios tipos de estos análisis de PCR, se obtuvo entonces, y otra técnica que me voy a saltar, esta que es un poco compleja, se obtuvo entonces, voy a llegar a la que nos interesa. Estos son puros PCR, así se visualizan los PCR, ¿ya? Se obtuvo la secuencia del gen. Esta es la secuencia del gen que nosotros andábamos buscando, ¿ya? Fíjense que la secuencia tiene exones e intrones, secuencias que codifican y no codifican, ¿ya? Y a partir de esa información, entonces, se logró obtener la secuencia aminoacídica, porque como ya se tiene la secuencia nucleotídica, inmediatamente se tiene la secuencia aminoacídica. Entonces, y ahí tienen la secuencia de la proteína. Tiene una amino terminal en azul, tiene una secuencia codificante en rojo, perdón, una secuencia que corresponde a la actividad enzimática, tiene un linker y tiene un sitio de unión a celulosa en amarillo. Y se genera una proteína madura a 36.7 kilodalton. Entonces, esto me la voy a saltar porque es una comparación de los datos con otras enzimas para mostrar que es una enzima, ¿cierto? Que tiene sitios activos para realizar su catálisis. Y esta es una comparación del módulo de unión a celulosa, que era la parte final, que también está presente en otros hongos. Es el módulo de unión a celulosa. Y finalmente les quería comentar de que para identificar de que esa enzima correspondía a lo que nosotros andábamos buscando, se realizó un tipo de ensayo con una proteína de fusión, ¿ya? Entonces, acá tienen un vector en la cual yo puedo incorporar el gen de interés, ¿ya? En esta parte, y puedo echar a andar este sistema para que este sistema, perdón, se incorpora dentro de una célula de Escherichia coli. Este es un plásmido, ¿ya? Y posteriormente yo puedo analizar la expresión de la proteína a través de Western blot. Y ahí está. Entonces, este es un Western blot, en la cual se observa básicamente de que la proteína reacciona con el anticuerpo, la proteína expresada en Escherichia coli reacciona con el anticuerpo anti esa proteína, anti-acetilcianosterasa, y me produce una banda que corresponde a la proteína de fusión, ¿ya? A una proteína de fusión entre esto que está acá, el gen de la TRPE, y la proteína de interés. Por eso está aproximadamente a los 70 kilodalton. Entonces, esos fueron lo que se realizó, ¿cierto? Y ahí tienen ustedes las conclusiones del trabajo, en la cual se pudo identificar a través de distintas técnicas, tanto de purificación de proteínas como de biología molecular, de que lo que nosotros andábamos buscando correspondía entonces a esa enzima que degradaba o que interviene en la degradación entonces de un sistema complejo que es un polímero que está presente en los materiales vegetales, ¿ya? Entonces, para que ustedes vean que se puede realizar investigación científica, ¿cierto? Utilizando modelos de estudio, en este caso un hongo que interviene en la degradación de un polímero y esas enzimas que se producen al medio extracelular tienen muchas aplicaciones, como por ejemplo en la industria de los biocombustibles,
¿ya? Para la producción de bioetanol, por ejemplo. Entonces, eso es lo interesante de este trabajo, que va mostrando cómo estas enzimas también tienen aplicaciones biotecnológicas a partir de un sistema degradativo natural, normal, que ocurre diariamente, ¿ya? En este caso, aislado de un hongo que secreta enzimas al medio extracelular. ¿Tienen consultas? Creo que vamos a quedar hasta acá.